Y hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con una alarmante realidad de lo que día tras día vemos en las páginas policiales. Y es que ciertamente vivimos en tiempos peligrosos, tiempos donde campea la delincuencia, tiempos donde hay mucha injusticia. Por eso, el tema trata hoy día acerca de la oración ante Dios para que nos cuide ante el peligro. ¿Cuántos han oído de repente alguna vez la letra de una canción que dice, la calle es una selva de cemento? ¿Así? Salsero eres. Cuidado con Juanito Alimaña, no más. Pero no deja de ser cierto. La calle cada día se convierte en una selva de cemento donde ya los seres humanos muchas veces toman actitudes de animales salvajes. Porque ciertamente, hermanos, una de las aspiraciones del ser humano apunta a la necesidad de sentirse seguros, de vivir tranquilos, de tener paz, que nadie atente contra nuestra dignidad. Y en ese sentido, por lo menos todos los países que son democráticos tienen un marco jurídico que debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es completamente distinta, por lo menos aquí en nuestro país, porque las estadísticas cada día registran un aumento incesante de la delincuencia, pese pues a que el gobierno ha decretado en muchos distritos el estado de emergencia, pero igual la delincuencia sigue en aumento. Y hoy en día los principales problemas que azotan a la seguridad ciudadana, tenemos allí, por ejemplo, la delincuencia común, las bandas organizadas, el pandillaje juvenil, las barras bravas, lo que hoy se está llamando el terrorismo urbano que puede ser sicariato, secuestros, extorsiones. Sin lugar a dudas, amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy, pero muy violentos. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros como cristianos estamos expuestos también a esos peligros o no estamos expuestos? Lamentablemente, estamos expuestos. Recordemos que todavía estamos en la tierra, no estamos todavía en el cielo. Hay que ser prudentes. Estamos expuestos a los peligros. Recordemos que vivimos en un mundo caído, donde ya sea creyentes o no creyentes, igual pueden sufrir violencia. Los mismos apóstoles, los profetas, la iglesia sufría bastante persecución, vivían amenazados, constantemente habían peligros para ellos. Y el apóstol Pablo parece plasmar todo lo que pasaron, lo que la Biblia llama los héroes de la fe, en su propia experiencia cuando él declara muchas veces que él estuvo en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de su nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos. O sea, para el diablo Pablo era duro de matar prácticamente, porque continuamente andaba en peligro. Pero, hermano, hermana, el único que sabe el día y la hora de nuestra partida es nuestro Señor. Podemos pasar un montón de cosas, peligros de muerte seguramente, pero el Señor sabe qué día y qué hora vamos a ir a su presencia y vamos a descansar para siempre con Él. Y Pablo lo sabía perfectamente, por eso él vivía seguro, con esperanza, pero también Pablo estaba consciente de lo que tenía que hacer y también de lo que tenía que esperar. ¿Qué tenía que hacer Pablo y qué tenía que esperar Pablo para tener tranquilidad, para tener paz, para seguir confiando en el Señor? Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3,
verso del 1 al 3, lo tienen también en la pantalla. Pablo se va a dirigir a la iglesia diciendo así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Más adelante dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fíjense bien, hermanos, porque aquí hay dos verdades a considerar frente a cualquier peligro. Dos verdades a considerar frente a cualquier peligro. La primera corresponde a lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? Orar. Porque el texto lo dice, orar, orar por nosotros, dice Pablo, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pedir oración también, porque Pablo lo está haciendo. Pero la clave aquí, en primer lugar, que nosotros tenemos que hacer es orar, hacer uso de la intercesión, orar por otros, pedir oración, orar por nosotros mismos. Pablo lo sabía perfectamente, él no se creía un superhombre. Él también tenía sentimientos, emociones, podía tener miedo, podía tener temor. Imagínense, hermanos, ser perseguido para ser asesinado. ¿Quién no va a tener cierto temor? Y Pablo lo sabía, por eso él también pedía oración y él mismo oraba. Y uno de los personajes en la Biblia que tuvo que aprender la disciplina estricta de la oración durante muchos años fue el rey David. Ustedes saben que el rey David, aún ya siendo ungido para ser rey, sin embargo aún no ejercía el cargo, pero tenía al rey Saúl, que continuamente lo perseguía para matarlo, cosa que no lo consiguió con la ayuda de Dios, porque Dios lo protegió. Pero hay una ocasión donde David se ve envuelto en una tragedia. No tanto él, sino toda su familia, toda su gente. Porque David, justamente a causa de la persecución que estaba sufriendo de parte de Saúl, él decide huir de Israel y se va al país de los filisteos. Y allá en Filistea él dijo, bueno, aquí Saúl no me va a perseguir. Y se quedó allí con los filisteos. Y estaba en un lugar que le dieron los filisteos llamado Siglag. Y estuvo allí por 1 año y medio David. Incluso ayudaba a los filisteos en sus batallas, en sus guerras con otras naciones. Y de alguna manera David ganó respeto también en Filistea. Pero hubo una ocasión donde David sale de Siglag para ir a apoyar a los filisteos en una guerra también, pero los príncipes filisteos le dijeron, no, él que no vaya con nosotros, porque justamente la guerra que vamos a hacer es contra Israel. Así que su corazón no se vaya a inclinar contra sus paisanos y nos vaya a traicionar. Así que David no va con nosotros, dijeron los filisteos. Y entonces David, cuando regresa a Siglag, que era el lugar donde estaba toda su gente, toda su familia, encuentra un panorama aterrador. Encuentra que bandas armadas habían desolado esa ciudad. Fíjense lo que va a decir, pero no pierdan por favor el texto que estamos viendo como base de Tesalonicenses. Fíjate lo que dice Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 2 y 3. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 2 y 3. Ahí lo van a tener también en la pantalla. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Te imaginas, hermano? Que tú regreses a tu casa y encuentres que no están tus hijos, que no está tu cónyuge, que no está tu familia porque fueron secuestrados. Eso es lo que está pasando hoy en día también en la sociedad. Porque uno ve salir a su cónyuge, a su trabajo, o a sus hijos a la escuela o a la universidad, y uno tiene que orar y clamar para que regresen sanos y salvos.
porque los pueden secuestrar. O aún de repente tú no puedes poner un pequeño emprendimiento o negocio que ya viene alguien a tocarte la puerta o darte un mensaje para que pagues un cupo. Y si no lo haces, entonces amenazan tu vida o la de tu familia. Extorsión, sicariato. Pero aquí vemos en el caso de David que él se encuentra con un panorama terrible porque todo había sido quemado y las mujeres y los hijos y las familias habían sido secuestradas y llevadas cautivas por el enemigo. Ahora, ¿qué pensamiento inspiracional viene a tu mente con respecto a esto? Porque el enemigo secuestró prácticamente a la gente de David, a su familia. Y hoy en día, amada iglesia, el enemigo también quiere secuestrar a nuestra familia, a tu cónyuge, a tus hijos. ¿Y de qué manera lo quiere hacer? De repente llevando cautivo a su mente. Porque quizás mientras tú estás en el trabajo, o mientras estás aquí, o cuando haces tus cosas, el enemigo quizás quiere secuestrar y llevar cautiva la mente de tus jóvenes, de tus nietos, de tu cónyuge. Y quiere confundirlos, quiere llevarlos cautivos, quiere llevárselos al infierno donde un día el mismo Satanás irá para siempre. Y entonces es allí donde uno luego puede ver a su familia que quiere que vengas a la iglesia, quiere que ellos también sirvan al Señor, pero le dan la espalda a Dios, porque han sido llevados cautivos. Y eso obviamente nos causa tristeza, nos causa indignación, impotencia, porque quisiéramos traerlos aquí, pero sabemos que no es por una obligación ni a la fuerza. Pero hay algo importante que hizo David cuando vio a su ciudad desolada y a toda su familia que había sido secuestrada. Más abajo en el verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aquí está la clave, hermanos. Cuando veamos que nuestra familia está sufriendo algún tipo de atadura del diablo y los tiene cautivos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que desanimarnos? ¿Ya no vamos a orar por ellos? ¿Vamos a dejar que el enemigo los mantenga cautivos, atados en su pecado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y por eso venimos a este culto principal de oración, para fortalecer nuestra fe, para orar, para clamar, para interceder por nuestra familia. Y no importa si llegando a tu casa tú lo ves haciendo otra cosa que no sea nada espiritual y de repente te molesta, te indigna. Hermano, hermana, sigue fortaleciéndote en el Señor. Sigue intercediendo por tu familia. Sigue clamando al Señor, porque llegará el día en que Dios te va a dar ese botín que el enemigo se llevó. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que sucedió justamente con David. Porque el verso 8, mira lo que va a decir. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? O sea, David está orando, está hablando, está consultando con el Señor. Está diciendo: Señor, ¿hay oportunidad para mi gente? ¿Hay oportunidad para que mi familia regrese aquí? ¿Para que todo el pueblo que fue secuestrado y cautivo regrese aquí, Señor? ¿Tengo esa oportunidad? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Igual también tenemos que hacer nosotros, querida iglesia, orar por aquellos familiares que han sido secuestrados por el enemigo, pero también orar para que no les pase nada malo mientras ellos estén haciendo sus cosas. Orar por ellos, porque ciertamente el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Pero aquí David estaba pidiéndole al Señor, estaba orando, estaba intercediendo para que haya alguna oportunidad para traer de vuelta a su gente. Y Dios le dijo: síguelos, porque los vas a alcanzar. Y así fue. David los alcanzó. David les hizo la guerra. David peleó por los suyos y Dios le dio la victoria.
De igual manera, querida iglesia, sigue peleando por tu gente, sigue peleando por ese cónyuge inconverso, por esos hijos rebeldes o por esos nietos rebeldes, por esos parientes que no quieren saber nada de Dios y no saben ellos que están siendo cautivos por el diablo. Pero tú y yo sabemos de que Dios puede romper las cadenas de la esclavitud. Dios puede traerlos de vuelta a casa. Él verá la forma de hacerlo, pero nosotros sabemos que debemos hacer uso de la oración, la intercesión, para que Dios nos dé la victoria y podamos cantar como David al decir: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Amén, hermanos. Jehová, nuestro Dios, es nuestra fortaleza. Debemos seguir confiando en Él. Él es nuestro escudo, Él es la fuente de nuestra salvación, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Y cuando tú y yo lo invocamos, Él es digno de ser alabado y nosotros seremos salvos de nuestros enemigos. Pelea por tu gente, pelea por tus hijos, pelea por tu familia, no los des por perdidos. Allá afuera hay un mundo de peligro para ellos, pero aquí venimos a fortalecernos en el Señor. Amén. La segunda verdad, en base al texto de Tesalonicenses, que debemos considerar frente a cualquier peligro, en la última parte dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces hay una parte humana que ya le hemos visto, que es que debemos orar, pedir oración, interceder, hacer uso de ese recurso precioso de la oración. Pero aquí hay una parte divina ahora. Acá hay una parte que viene de Dios. Y es que nosotros debemos confiar que Dios nos guardará del mal, nos guardará del peligro, nos afirmará, nos fortalecerá. Y aquí viene a mi mente el testimonio del profeta Daniel. El profeta Daniel, ustedes saben, fue un hombre de mucha oración. Él oraba 3 veces al día. Y él no le importaba que le vieran orar. Él abría las ventanas todavía para que la gente vea que estaba orando, aún a pesar de que esto le iba a causar problemas. Porque Daniel, aún a pesar de que tenía un comportamiento intachable, tuvo muchos enemigos, que él no lo buscó. Pero ustedes saben, hermanos, que nadie es perita en dulce para todos. Y aún en los lugares menos esperados puede existir envidia. Porque Daniel, aún entrado en años, seguía ejerciendo cargos públicos en la corte del rey, en este caso de los medopersas. Ya había pasado los años en Babilonia. Ya era un Daniel que tenía mucha madurez en edad y también espiritualmente. Pero estos compañeros de trabajo, que la Biblia llama sátrapas, no le gustaba para nada a Daniel. Ellos detestaban a Daniel. No querían ver a Daniel, porque Daniel, siendo hebreo, tenía un cargo mucho más alto que ellos. Y entonces ellos querían buscar cualquier defecto que tuviera Daniel para acusarlo delante del rey y el rey lo sacara del cargo. Pero no le encontraron, porque la Biblia dice que Daniel era un hombre justo, era un hombre responsable, honesto. No tenía nada del cual el enemigo pudiera valerse para juzgarlo, para criticarlo. Y entonces, ¿qué hicieron estos sátrapas? Convencieron al rey para que pueda dictaminar una ley para que cualquiera que no ore al Dios que para ellos era su propio rey, sea echado en un foso con los leones. O sea, era una ley prácticamente apuntando solamente a Daniel. Y entonces el rey, que tenía simpatía por Daniel, inconscientemente firma ese decreto, le pone su sello real. Y entonces la vida de Daniel estuvo en juego. Daniel entonces estaba en peligro. Y entonces estos sátrapas, una vez que esa ley estaba promulgada, fueron a buscar a Daniel.
y pasaron por la habitación de Daniel. ¿Y qué estaba haciendo Daniel en su habitación? Estaba orando, ¿no? O sea, Daniel sabía de la ley, pero él, ¿qué estaba haciendo? Con pana y elegancia, ¿no es cierto? No me importa esa ley, a mí me importa lo que Dios diga de mí, no lo que el resto haga de mí. Y entonces estos sátrapas fueron y acusaron a Daniel frente al rey. Rey, aquí hay un hombre que no hace caso a esta ley, y la ley medo-persa no se puede derogar. Así que, rey, tienes que aplicar la ley sí o sí. Y el rey, con el dolor de su corazón, le dice: Daniel, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿No? Pero tuvo que aplicar esa ley. Y entonces Daniel fue sentenciado y fue echado al foso con leones hambrientos. ¿Te imaginas, hermano? Un peligro terrible. Daniel estaba allí y pasó toda una noche con los leones allí. ¿Te imaginas que te metan a una jaula de los leones, hermano? ¿Qué harías? Ahora, no dice la Biblia qué sintió Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Pero, hermano, uno puede imaginar, de todas maneras es un ser humano. No creo que se estuvo riendo al ser echado al foso de los leones. Si tuvo miedo, por así decirlo, hermano, es un ser humano, como cualquiera de nosotros puede tener miedo. Pero hay algo que hizo Dios al respecto. Fíjate ahora lo que dice justamente el libro de Daniel. No pierdas, por favor, Segunda de Tesalonicenses. El libro de Daniel, capítulo 6, versos 20 y 22. Daniel 6:20, en pantalla también lo tenemos, dice lo siguiente: y acercándose al foso, el rey llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Te imaginas esa sorpresa del rey? Daniel no había hecho nada malo, pero fue echado al foso de los leones. Dicho sea de paso, iglesia, no pensemos que si actuamos bien, si actuamos siempre en justicia, si vivimos en santidad, no significa que no nos va a pasar nada. No significa de que no va a haber peligros alrededor nuestro. No significa eso. Daniel es una prueba de ello. Pero aquí lo sorprendente es que el rey se sorprendió aún más cuando esperaba ver de repente los huesitos de Daniel. De repente esperaba ver a los leones con un hueso, con el fémur de Daniel, como un picadientes. Pero encontró a un Daniel que dijo: oh rey, aquí estoy. No pasó nada. El ángel tapó la boca de los leones. Ahora, hermano, ¿tenía hambre los leones? Tenían hambre, pues, porque si no, el ángel no hubiera tapado su boca. Estaban hambrientos. Hermano, Dios no le quitó a los leones el deseo de comer. No les quitó el deseo de comer. Les tapó la boca. Porque cuando Dios decide protegerte de algún enemigo, de algún daño que te quieran hacer, esa gente se va a quedar con el deseo de repente de dañarte, de hacerte daño, pero solamente con el deseo, pero no lo va a lograr, porque Dios es tu escudo, porque Dios es tu fortaleza, porque Dios te protege, porque Dios guardará tu alma, porque Dios es tu gloria, el que levanta tu cabeza. Dios no lo va a permitir. Y cuando Dios decide protegerte, iglesia, el enemigo se va a quedar con ganas de verte en el foso, o como decimos aquí, en la lona, sufriendo, en angustia, con miedo. ¿Y sabes lo que va a conseguir el enemigo? Lo que va a conseguir es que se exhiba el poder del Dios al cual servimos.
porque la gloria de Dios se va a manifestar. El poder de Dios. Dios va a mostrar su gloria, porque el rey quedó sorprendido. Dios se glorificó delante de todos esos paganos que estaban allí. Y de igual manera, cuando hay peligros, cuando hay situaciones extremas donde está en juego tu vida o la vida de tu familia, si oramos, si confiamos en el Señor, va a ser una tremenda oportunidad para que el resto que piensa que ya fuiste, sin embargo, ellos van a ver el poder de Dios a tu favor. ¿Cuántos lo creen? Daniel es el ejemplo viviente de ello. Daniel salió ileso y sus enemigos al final, estos sátrapas, fueron el banquete para los leones. O sea que los leones tampoco perdieron porque de todas maneras comieron. Hermano, debemos orar para que a pesar que pueda haber gente mala que trate de perjudicarnos o hacernos daño a nosotros o a algún familiar, Dios le tape la boca, Dios no lo permita, Dios pueda poner un cerco de protección, Dios nos proteja del león rugiente que está buscando a quien devorar. El salmista decía que el Señor guardará tu alma, el Señor te guardará de todo mal, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Vemos entonces, hermanos, solamente en este texto de Tesalonicenses, dos principios, dos verdades que debemos considerar ante cualquier peligro. Y hemos visto la primera, nuestra parte, orar, interceder, pedir oración. Y hemos visto ahora la segunda, la parte de Dios, que es, el Señor es fiel y Él nos afirmará y guardará del mal. Y es que Dios, hermanos, puede protegernos como creyentes, como sus hijos, puede protegernos, puede guardarnos, pero debemos permanecer bajo la sombra de sus alas. No debemos soltarnos de su mano, porque Dios jamás nos va a soltar. Y nosotros no debemos desprendernos de Él. No debemos jamás tomarnos unas vacaciones espirituales y ya dejar de congregar, dejar de orar, porque todo está bonito. Esa es una mentira del enemigo para que tú te sueltes y Él como león rugiente venga a devorarte. Porque hay una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual que tiene que ver con el maligno, que ya se ha dicho, ha venido para matar, para robar y destruir. Y aún así, tu familia no sea creyente, o tengas hijos no creyentes, o tu cónyuge no creyente, qué importante es que tú seas ese atalaya, es que tú seas esa persona que ore e interceda por ellos, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Hay una realidad espiritual que puede alcanzarlos a ellos también de los peligros. Y quiero poner un último ejemplo, porque esto queda plasmado en el testimonio de un profeta que fue discípulo de Elías. ¿Se acuerdan cómo se llamó? Eliseo. ¿Y ustedes se acuerdan quién era el criado de Eliseo? Se llamaba Giezi. Y la Biblia dice que cuando hubo un sitio, una invasión de los sirios contra los israelitas, no, porque ellos sitiaron la ciudad, querían atacar la ciudad, querían que ellos primero se murieran de hambre, porque era la estrategia de los sirios, sitiaban la ciudad, nadie podía comprar alimentos ni vender alimentos, entonces de hambre ellos se morían. Entonces dice que este criado Giezi se levanta una mañana, ahí estaba Eliseo al costado, y ellos estaban en un campo, y Giezi mira alrededor de las montañas y se lleva un tremendo susto. ¿Qué estaba pasando? Que todo el campamento estaba sitiado, rodeado de gente de a caballo, con soldados sirios, que estaban listos para atacar, que estaban listos incluso para matar a Eliseo y a Giezi. Ahora, ¿cuál fue la actitud del profeta Eliseo? ¿Se asustó? ¿Se fue corriendo? Mira lo que va a decir Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17, ahí lo tenemos también en la pantalla, dice: y oró Eliseo y dijo:
te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea el criado Giezi. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran esta gente de a caballo? Esta gente con carros de fuego alrededor de Eliseo y su criado. ¿Quiénes eran? Era el ejército de Dios. Eran los ángeles de Dios. Porque si bien es cierto, estaba el ejército sirio, pero había un ejército mucho mayor. Un ejército con espadas desenvainadas, un ejército con carros de fuego, un ejército de ángeles que estaban rodeando a Eliseo y a su criado para protegerlos, para guardarlos. Por eso Eliseo le había dicho, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así también, hermano, hermana, no tengamos temor, pero sí sigamos siendo prudentes, pero confiemos en que Dios guardará nuestra salida, nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Años atrás, yo estaba sirviendo en un evento evangelístico, terminó un día domingo, y bueno, al final nos quedamos como hasta las 10, 10 y media de la noche para contar las decisiones y terminar orando. Y entonces cuando ya estábamos de salida, yo me fui por Colina porque ahí yo tomaba mi bus y entonces me fui al paradero, el paradero donde hay una panadería en la esquina, ahí estaba yo, pero domingo, 10 y media de la noche, ya te imaginas, hermano. No hay ni un perro ni un gato suelto, hermano. Menos pasaba carro. Entonces yo dije, bueno, caballero, me iré en la 2 nomás, ¿no? Caminando nomás, ¿no? Pero bueno, estuve unos 5 minutos más y cuando ya estaba empezando a retirarme caminando nomás, vi que por el lado de la transversal, ¿no? Por allí, por California, venían 2 sujetos. Y justo venían donde yo estaba en el paradero. Entonces yo los vi y miré a los costados para ver si había alguien más, pero la calle estaba completamente desierta y estos 2 sujetos se acercaban donde yo estaba. Entonces ya yo les vi pues la intención que ellos tenían, ¿no? Y yo por dentro dije, bueno, ya perdí pues, ¿no? Porque no creo que vengan a saludarme, ¿no? Y entonces se acercaron, uno se puso detrás mío, el otro adelante, y con un lenguaje así vulgar me estaba pidiendo un sol aunque sea. Yo le dije, mira, solo tengo para mi pasaje, no tengo nada más, tengo una Biblia, si quieres te la regalo, no hay problema. Y entonces el que estaba atrás empezó a querer bolsiquearme. Y entonces por inercia, por reacción obviamente, yo le saqué el brazo y entonces me crucé la pista rápidamente, pensando inocentemente que podía correr y llegar por lo menos hasta aquí a la iglesia para salvar mi vida. Pero yo por dentro ya sabía que en cualquier momento me iban a agarrar del cuello y ahí me iban a asaltar. Y nadie se iba a dar cuenta, porque no había nadie. Pero cuando yo cruzo la pista, en mi intención, ¿no es cierto?, de querer darme la vuelta de manzana, porque la puerta de Colina estaba cerrada ya, para venir aquí a Eros, pero cuando yo cruzo la pista esperando pues el apretón, ¿no es cierto?, en el cuello, no pasaba nada. Y entonces yo volteo y miro a los 2 sujetos que estaban regresando a Girón, California, de donde ellos venían, pero regresaban retrocediendo y con una cara de asustados. Y entonces eso me causó pues sorpresa. Yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Si ellos tenían todas las de ganar. Ya prácticamente yo ya me sentía pues asaltado, ¿no? Pero ellos empezaron a retroceder una cuadra más abajo y miraban el paradero donde yo había estado allí. Y entonces yo agarré y volví al paradero donde yo estaba y ellos se quedaron en la otra esquina mirando así. Y eran 2. Y entonces justo en ese momento viene el bus. Ese es otro milagro, ¿no? Porque a esa hora
vino el bus, subo al bus y en eso viene un pensamiento a mi mente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo dije, gracias Señor. Yo no sé lo que habrán visto estos dos sujetos. De repente vieron pues un ángel allí con la espada desenvainada, no sé, un samurái ahí que le iba a partir el cuello de repente, pero se asustaron y regresaron de donde vinieron. Iglesia, ese es nuestro Dios. Él nos defiende, Él nos libra, Él puede sacar siempre la cara por nosotros. Pero ojo, y esto es importante recordar, hay que ser prudentes. Lo que pasó esa noche, no esperaba quedarme hasta tarde, pero no significa de que yo voy a ir a lugares peligrosos y voy a regalarme. No, yo tengo que estar siempre prudente donde yo voy y obviamente por mi familia. Pero hay algo que debemos aprender, es que Dios puede protegernos y Dios también puede proteger a nuestra familia. Dios es nuestro guardador. Dios es fiel, Dios nos afirmará y nos guardará de todo mal. Por eso la pregunta es, ¿estamos dedicando tiempo a orar por nosotros mismos, por nuestra familia, intercediendo para que Dios los guarde de todo peligro? ¿Estamos haciéndolo todos los días? Porque el enemigo no tiene vacaciones. Debemos orar todos los días por nuestra familia. Aún así, los que viven en casa, que lo podemos ver todos los días, con mayor razón los que ya fueron y se fueron del hogar de repente, porque se casaron o se fueron de viaje, seguir orando por ellos, seguir intercediendo, diciéndole, Señor, mantén tu cerco de protección alrededor de mi hijo, de mi hija, de mi cónyuge, de mi nieto, ten misericordia de él o de ella. Y Dios va a obrar, porque Dios es fiel y el Señor nos afirmará y guardará de todo mal. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Ora al Señor en este tiempo por tu familia. Intercede por él, por ella, por los hijos, por el cónyuge, por tus parientes. Y si hay familiares que están siendo cautivos de algún vicio, de algún pecado, y que el enemigo los tiene atados, pelea por ellos, no los des por perdidos. Ciertamente están en peligro en las manos del enemigo, pero Dios no quiere que bajes la guardia. Dios quiere que pelees la buena batalla de la fe por ti y por los tuyos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Ora por tu familia, ora por tu cónyuge, ora por tus hijos, ora por tus nietos. Dios está oyendo esa oración. Y pídele al Señor que mantenga ese cerco de protección, ese vallado alrededor de ellos.